Hola chicos, aquí Kendry Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a continuar con el tema de derivados. Por esa vez vamos a trabajar la sección 2.3 de Larson. En ella vamos a ver las derivadas por regla del producto, las derivadas por regla del cociente y derivadas también trigonométricas. Bien chicos, vamos por la siguiente parte. En los ejercicios 7 a 12, utilizar la regla del cociente para derivar la función. Entonces la primera función es x sobre x al cuadrado más 1 y simplemente aplico la regla del cociente. Recuerden que la regla del cociente me dice que si yo voy a derivar un cociente con una función en el numerador y una función en el denominador, su regla sería la siguiente: el denominador sin derivar por la derivada del numerador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. Entonces en este caso, mi numerador sería f de x y mi denominador sería g de x. Entonces simplemente aplico la regla: el denominador sin derivar, x al cuadrado más 1, por la derivada del numerador. Recuerden que la derivada de x es la constante que lo acompaña, como aquí hay un 1 que no se marca, por lo tanto la derivada de x sería 1, menos el numerador sin derivar, que sería x, por la derivada del denominador. Derivada de x al cuadrado, derivada de una constante que es 1, es 0, y derivada de x al cuadrado bajo la potencia 2 y la potencia le restó 1, 2 menos 1, o sea, al final quedaría 2x. Y todo eso sobre el denominador al cuadrado, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces ahora lo que me queda es simplificar. Simplifico x al cuadrado más 1 por 1, es x al cuadrado más 1, y menos x por 2x, simplemente sería menos 2x al cuadrado. Todo eso dividido entre el mismo denominador. Ahora simplifico un poquito más. Lo que tienen términos al cuadrado, los sumo. X al cuadrado menos 2x al cuadrado quedaría menos x al cuadrado más el 1 que quedó. Y así quedaría la derivada lo más simplificada posible. Bien chicos, la siguiente derivada que nosotros vamos a hacer es esta. Raíz de x sobre x al cubo más 1. Recuerden que siempre para yo derivar, tengo que expresar las funciones en términos de que yo sí puedo derivar. Por ejemplo, una raíz cuadrada yo no la puedo derivar, pero yo lo puedo expresar como una potencia, de la siguiente manera. Como les dije anteriormente, si yo tengo la raíz cuadrada de cualquier índice, aquí puede ser, si yo tengo la raíz de cualquier índice, aquí puede ser cuadrado, cúbico, cual sea el índice, de una variable elevado a una potencia, eso va a ser igual a x a la potencia de la x o de la variable sobre n. Entonces, un ejemplo claro, que es el que nosotros tenemos, yo voy a querer encontrar la raíz cuadrada de raíz de x. Entonces, eso va a ser igual a el índice que tiene la raíz, aunque no se marque, es 2. Y la potencia del x, siempre las expresiones tienen una potencia 1 que no se marca. Por lo tanto, m sería 1 y n sería 2. Entonces, eso sería igual a x a la 1 sobre m, como estaría acá arriba. Entonces ahora sí yo tengo expresiones que puedo derivar. Tengo mi f de x, que sería x a la 1 medio, y tengo mi g de x, que sería x al cubo más 1. Entonces procedo a aplicar la regla del cociente. Aplicando la regla del cociente me va a quedar el denominador sin derivar, x al cubo más 1, por la derivada del numerador. Recuerden que la derivada simplemente bajo la potencia 1 medio, y a la potencia 1 medio le resto 1. 1 medio menos 1 quedaría menos 1 medio. Por lo tanto, la derivada quedaría así. Menos la derivada del denominador, la derivada de x al cubo más 1. Derivada de 1 es 0, que es una constante. Derivada de x al cubo, bajamos la potencia 3, vamos adelante a multiplicar. 3 menos 1, 2. Por el numerador sin derivar, que sería x al cuadrado. Ahora simplemente simplifico las expresiones. Para yo poder simplificar, aplico distributiva. En este caso. Entonces, x al cubo por 1 medio, x a la menos 1 medio. Recuerden, multiplicamos constante con constante. Aquí hay una constante 1. 1 por 1 medio, 1 medio. X al cubo por x a la menos 1 medio. Tienen igual base, que es x. Por lo tanto, sumamos las potencias. Las potencias son 3 menos 1 medio. Entonces, para yo operar esto, tiene que ser por resta de fracciones. Lo que yo voy a hacer es que este 3 lo voy a multiplicar y a dividir por 2. ¿Por qué por 2? Para que compartan igual denominador. Entonces eso va a ser igual, multiplicamos aquí este 2 con este 3, me quedaría 6 en el numerador sobre 2. Menos 1 medio, y ahora como tienen igual denominador, simplemente resto los numeradores. 6 menos 1 quedaría 5 sobre el denominador, que sería 2. Entonces aquí quedaría 1 medio x a la 5 medio.
Y aquí 1 por 1 medio, aquí a la menos 1 medio, pues eso mismo. Y aquí yo tendría menos 3x al cuadrado por x a la 1 medio. Entonces multiplicamos las constantes. Sería el menos por el 3 por el 1, quedaría menos 3. Y x al cuadrado por x a la 1 medio, sumamos las potencias, 2 más 1 medio, me quedaría 5 medio. Entonces ahora simplificamos los que tienen igual base y potencia. En este caso sería 1 medio, x a la 5 medio, menos 3, x a la 5 medio. Entonces resto las constantes, 1 medio menos 3, me quedaría menos 5 medios, con su respectivo x a la 5 medio. Más el término que quedó pendiente, 1 medio, x a la menos 1 medio. Entonces ahora recuerden que hay una propiedad de la potenciación, y es que si yo tengo potencias negativas, yo lo puedo pasar al denominador con potencia positiva, de la siguiente forma. Aquí en el numerador yo tengo un 1, por lo tanto este x a la 1 medio lo paso al denominador. Recuerden que las variables siempre tienen un 1 delante que lo acompaña, por lo tanto si yo paso ese x a la menos 1 medio al denominador, este 1 me va a quedar en el numerador, el 1 que tenía la x que lo acompañaba, sobre x a la 1 medio. Entonces recuerden, numerador con numerador, denominador con denominador, al multiplicar fracciones, 1 por 1, 1, y 2 por x a la 1 medio, 2x a la 1 medio. Por lo que me quedaría de la siguiente forma. Ahora lo que yo voy a hacer es hacer esta suma de fracciones. Recuerden que aquí yo tengo una fracción. Por lo tanto, este primer término lo tengo que volver fracción. ¿Cómo? Multiplicando arriba y abajo por x a la 1 medio para que ambos compartan el mismo denominador. Como aquí yo tengo un 2 en el denominador, el único término que me falta para que sean iguales es el x a la 1 medio en el denominador. Por eso simplemente yo estoy multiplicando por x a la 1 medio, dividiendo y multiplicando. Entonces aquí, como tienen igual denominador, simplemente sumo los numeradores. ¿Qué me quedará? Menos 5x a la 5 medio, x a la 1 medio, más 1 sobre 2x a la 1 medio. Obviamente todo eso sobre x al cubo más 1 al cuadrado, que no hemos hecho ningún cambio desde el principio. Entonces ahora fíjense, yo voy a multiplicar menos 5x a la 5 medio por x a la 1 medio. Recuerden que aquí simplemente vamos a multiplicar los términos que tengan igual base, x y x, sumando a las potencias. 5 medio más 1 medio sería 6 medios, pero 6 entre 2 quedaría potencia 3. Y ahora fíjense algo, yo tengo aquí un numerador dividido entre un término, que sería x al cubo más 1 al cuadrado, pero para yo poder hacer eso tengo que tener una fracción en el numerador y una fracción en el denominador. Entonces, para yo hacer que aparezca una fracción en el denominador, yo simplemente este término de x al cubo más 1 al cuadrado lo divido entre 1. Al yo dividir entre 1, recuerden que no estoy alterando la expresión, porque sería ella misma. Ahora sí yo lo puedo operar, y lo que hago es multiplicar este numerador con este denominador. O sea, menos 5x al cubo más 1 por 1, y eso lo pongo en el numerador de la nueva fracción. Y después multiplico el 2x a la 1 medio por x al cubo más 1 al cuadrado, y eso lo pongo en el denominador de la siguiente fracción. Pero ustedes me preguntarán, Kendrick, aquí tú tienes x a la 1 medio, ¿por qué aquí aparece una raíz? Recuerden que hay una propiedad de la potenciación, como le mencioné al inicio, y de la radicación. Y es que, recuerden que las raíces yo la puedo volver potencias fraccionarias, pero lo puedo hacer viceversa. Las potencias fraccionarias las puedo volver raíces, como lo hago acá. Entonces ahora sí, esa sería la derivada lo más simplificado posible. Bien chicos, el siguiente ejercicio que vamos a resolver es este. F de x es igual al seno de x sobre x al cuadrado. Entonces, igual forma que yo tengo un cociente, por lo tanto voy a aplicar la regla del cociente. Entonces recuerden que yo tengo un numerador que es f de x y tengo un denominador que es x al cuadrado, es decir, g de x. Entonces chicos, para yo derivar, aplico mi regla. Tengo el denominador sin derivar, que sería x al cuadrado, por la derivada del numerador. Recuerden que la derivada del seno es simplemente el coseno de x. Y por cierto, si quieren ver cómo yo demuestro esta fórmula por derivada por definición, les voy a dejar un enlace acá arriba para que vayan a chequear. El numerador sin derivar, seno de x, por la derivada del denominador, derivada de x al cuadrado, es simplemente 2x. Y eso sobre x al cuadrado, y eso sobre el denominador, x al cuadrado, al cuadrado. Entonces ahora simplemente simplifico. Recuerden que cuando yo tengo una potencia elevado a otra potencia, sería la multiplicación de las potencias, es decir, 2 por 2, que sería 4. Y aquí fíjense algo, yo tengo en ese término x y en ese otro término x, o sea, igual base, aunque tenga diferentes potencias.
Por lo tanto, yo puedo sacar factor común la que menor potencia tenga, que sería esta x. O sea, yo puedo sacar factor común un x. Como lo ven acá, lo expreso como una multiplicación y me quedaría ese x que yo saqué factor común por x coseno de x menos el 2 que se quedó por seno de x. Recuerden que aquí, fíjense que daría una x porque yo tengo x al cuadrado aquí. Por lo tanto, al yo quitarle una x, simplemente quedaría x. Y como ahora esta x está multiplicando todo esto, yo la puedo dividir entre ese x a la 4. Recuerden que al dividir, yo simplemente voy a quitar una potencia al que mayor grado tenga. Por ejemplo, este x a la 4, este tiene x a la 4, este x a la 1. Como este tiene x a la 1, uno que no se marca, simplemente al x a la 4 le quito una potencia y quedaría x al cubo. Y el x ya que está multiplicándolos, pues lo quito. Y me quedaría x coseno de x menos 2 seno de x sobre x al cubo. Y esa sería la derivada lo más simplificado posible. Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y active la campanita. Dejen su comentario debajo de la caja de comentarios y nos vemos en la próxima con otro video.